Bueno, aquí está. Partido Nacional Revolucionario, que eventualmente sería hasta nuestros días el PRI, fundado en 1929. La solución para acabar con los problemas políticos. La forma en cómo muy inteligentemente Plutarco Elías Calles acaba con todo movimiento armado de la revolución, haciendo un solo partido que satisfaga la ideología de los que siguen luchando. Se acaba por completo todo lo que tiene que ver con la revolución en cuanto a lucha armada y todo se vuelve política. Es aquí cuando a lo mejor la historia de México se empieza a volver un poco aburrida, porque en vez de acontecer los hechos, acontece la política. Dejamos las luchas armadas atrás y ahora nos transportamos a la lucha política. Pero bueno, Plutarco Elías Calles con este partido logró terminar con todos los levantamientos armados revolucionarios. Pero hubo algo que no contempló ni él, ni Obregón, ni Carranza antes de él, y que le ocasionaría un problema fuera de la revolución, que fue el último de los grandes levantamientos armados, que no tendría éxito, pero aún así se negó a ceder: la llamada Guerra Cristera. La Guerra Cristera se dio mientras Plutarco Elías Calles era todavía el presidente oficial. ¿En qué consiste la Guerra Cristera? Lo que pasa es que la Constitución de 1917 originalmente tenía artículos que prohibían la religión en el país. Era como en tiempos de Benito Juárez, que no querían saber nada de la Iglesia Católica. En este caso también era ilegal practicar la religión católica, pero siendo que desde tiempos de la colonia y la independencia todo México es, y hasta el día de hoy es, arraigadamente católico, esto no podía ser. Entonces el ejército mexicano, en la época en que presidente era Plutarco Elías Calles, reprimió a la Iglesia Católica en México, de tal manera que si encontraban monjas haciendo labores en su convento, sacerdotes o algún religioso enseñando escuelas públicas, o inclusive sacerdotes dando la misa o dando la predicación, iba el ejército y los mataba, porque la Constitución decía que era ilegal. Pero entonces fue cuando los mexicanos religiosos muy católicos se levantaron contra el gobierno de Calles, y aún los mismos sacerdotes, los obispos y la gente influyente de la iglesia en México animaban a los mexicanos, a los campesinos, a luchar en contra del gobierno mismo para poder seguir practicando la religión católica. La cosa es que ninguno pudo contra el ejército federal, pero la cosa es que en la Guerra Cristera, a diferencia de la revolución y en todos los conflictos anteriores, la gente de México estaba completamente era muy devota, era tan devota que estaban dispuestos a dar su vida por practicar su religión, en este caso la católica. Y entonces el gobierno de Calles dijo: bueno, estamos ganando este conflicto, pero de nada nos va a servir, siendo que ellos no se van a rendir a pesar de que se están muriendo por sus creencias religiosas. Entonces voy a acabar con toda la población del país, no me va a quedar nada. Entonces eventualmente, a pesar de que iban ganando, Calles dice: pues ya aunque sea ilegal,
no me voy a meter con la religión católica. De hecho, se dice que no fue sino hasta el gobierno de Salinas de Gortari entre el 88 y 1994 que no se legalizó pues el hecho de que hubiera culto católico o religioso de algún tipo. Aunque sí lo hubo después de la Guerra Cristera, hasta nuestros días sigue habiendo culto religioso. Por así decirlo, fue ilegal hasta principios de los 90, pero era ilegal solo en la letra. Ahora, por último, vamos a ver lo que es el maximato. Maximato. ¿Qué es el maximato? El maximato se le considera el periodo de gobierno desde 1924 hasta 1934. Desde que Plutarco Elías Calles fue presidente hasta que empezó a ser presidente Lázaro Cárdenas. ¿Por qué se llama maximato? Ya dijimos que como tal no había una reelección. Como Obregón quiso reelegirse, lo mataron. Plutarco Elías Calles quiso reelegirse, pero vio que no le convenía, entonces mandó amigos suyos a ocupar la presidencia. Se supone que hay democracia, ¿no? Y que hay elecciones y todo, pero realmente a partir de este momento hasta prácticamente el año 2000, el presidente siempre fue del mismo partido. En este caso era el PNR, pero es el mismo partido, el PRI. Y Plutarco Elías Calles había mandado a 3 de sus amigos, que fueron los 3 siguientes presidentes, los voy a anotar, para que gobernaran en su nombre, pero seguía gobernando él, ¿no? El primero de ellos es Emilio Portes Gil. Emilio Portes Gil. Aquí hay una ilustración del joven Emilio Portes Gil. No se confunda con Plutarco Elías Calles, quien tiene su bigotito estilo Hitler. Emilio Portes Gil fue, por así decirlo, el sucesor, el que siguió el gobierno de Calles, pero debido a diferentes problemas políticos, los 3 siguientes casi ni acabaron su mandato. El siguiente es Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio. Él nada más duró 2 años en la presidencia. Conflictos políticos lo obligaron a renunciar, a decirle a Elías Calles que, ¿sabes qué? Ya no puedo con la silla presidencial, me voy. Aquí hay una ilustración de Pascual Ortiz Rubio. Ni tan rubio, muy flaquito de lentes y pelo blanquito. Y el último de los presidentes del maximato fue Abelardo L. Rodríguez. Abelardo L. Rodríguez. Estos fueron los 3 presidentes del PNR que Elías Calles puso para sucederlos, y además gobernaba él, pero cada uno de ellos nada más presentaba su cara como presidente oficial. ¿Y por qué se le llama maximato? Porque era la autoridad principal del país. Inclusive ya se sabía en todo el país que realmente el que gobernaba era Plutarco Elías Calles. Y como ya había salido de presidente y seguía gobernando, ya no se le llamaba presidente a él, sino a estos 3. Entonces a Plutarco Elías Calles se le llamaba el jefe máximo. Jefe máximo. Por eso se llama maximato. Tanto su periodo como presidente de 1924 a 1928, como de 1929 hasta 1934, que gobernaron estos 3
presidentes de la República. Obviamente después de aproximadamente 4 periodos presidenciales inconclusos y de haber luchado en la revolución, Plutarco Elías Calles se vuelve viejo, etcétera, etcétera. Y cuando se empieza a volver viejo, no cuando muere, sino cuando se empieza a volver viejo, fue que Lázaro Cárdenas, de quien vamos a hablar después, toma la oportunidad para ser presidente sin necesidad de que Plutarco Elías Calles lo ande manejando tras bambalinas, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, con la creación del Partido Nacional Revolucionario y la caída del Maximato, definitivamente México entra a la política, deja los movimientos armados y entra a la política, y se empieza a construir el país que conocemos ahorita. Y como vi distintas preguntas al respecto del periodo de lo que es el PRI desde 1940 hasta nuestros días en la guía, a pesar de que sea aburrido, voy a tener que leer todo directamente de la guía, no sea que vayan a hacer alguna pregunta de algún presidente que venga en el examen y que no pueda yo decirla de manera platicadita, ¿no?